¿Por qué existe Portugal? Es una pregunta muy importante y muy seria. Yo sé que si te gusta la historia y los mapas, ya te has preguntado, ¿por qué existe Portugal? ¿Por qué no es parte de España? Y bueno, la pregunta vale mucho la pena. Estamos en Lisboa, este es por cierto el monasterio de los Jerónimos. Y a ver, es que la península ibérica, lo que hoy es España y Portugal, tienen una historia común tan larga que sí es muy difícil entender por qué acabaron siendo dos países distintos. A ver, la península ibérica, así le llamaron los griegos, Iberia, poblada desde el 10.000 a.C. por los pueblos originarios a los que los griegos llamaron iberos. Miles de años vivieron aquí los iberos y algunos de ellos, por supuesto, establecidos en la costa. ¿Qué pueblos llegaron a vivir en la península ibérica? Igual que en el caso de España, es lo mismo con Portugal. Llegaron los griegos desde el siglo VIII a.C., llegaron los fenicios más o menos en la misma época, llegaron los cartagineses, que son los hijos de los fenicios, y eventualmente llegaron los romanos. Los romanos son los primeros que unifican la península, incluido lo que hoy es Portugal, como la Hispania romana. Cuando cae el Imperio Romano en el siglo V, la península ibérica fue invadida por dos pueblos germánicos, de los llamados pueblos bárbaros. Los visigodos, que dominaron toda la península y que formaron el reino de los visigodos de Toledo, que existió entre el 507 y el 711 de la era cristiana. Pero justo lo que hoy es Galicia y Portugal fue poblada por otro pueblo germánico, los suevos. Ya desde ahí empieza a haber una distinción. Y por supuesto los celtas, me brinqué a los celtas, pero desde el 1200 a.C. los celtas. Pero bueno, la península ibérica, Portugal y España quedó unificada bajo el dominio de los visigodos. Luego llegaron los árabes en el 711. Los árabes musulmanes invaden una península ibérica que ya era cristiana. Y también los árabes dominaron toda la península ibérica desde el 722 en su totalidad. 722 es una fecha muy importante porque es la batalla de Covadonga, cuando la resistencia cristiana que se fue a refugiar al norte, a lo que hoy es Asturias, bueno, la resistencia cristiana fue encabezada por un noble visigodo llamado Pelayo, el famosísimo Don Pelayo. Y aquí tenemos, 722, el origen del reino de Asturias, que es el origen de España. Asturias es la resistencia cristiana contra la invasión musulmana. El reino de Asturias abarcaba pues todo lo que hoy es Castilla, León, Navarra, Asturias, Galicia, parte de Portugal. Es en esa época, año 800, cuando surge el Camino de Santiago, en gran medida como una estrategia cristiana para combatir a los musulmanes. El reino de Asturias existe a partir del año 722. En el año 910, la capital estaba en Oviedo y la cambiaron a la ciudad de León. Desde entonces, el reino de Asturias será conocido en la historia como el Reino de León. Y el Reino de León se dividió en un condado de Castilla, un condado de Navarra, un condado de Galicia, que llegó a ser reino durante un tiempo, y el condado de Portucale. Pero tanto Portucale como Galicia, como Castilla, como Navarra eran reinos integrantes del reino o de la corona de León. Sigue siendo un solo reino cristiano contra los musulmanes. Pero bueno, poco a poco, así como el condado de Castilla se hizo reino y acabó siendo el reino dominante, algo va a pasar también del lado del Portucale. Portucale, que por cierto, hay dos teorías sobre el nombre. Portos, puerto. Kalos, en griego, sería el puerto bello. Kalos es belleza en griego. Hay quien dice que eso significa Portugal. La otra teoría es Portocaelis, que sería el puerto de los celtas, o mejor aún, el puerto de Galicia, porque el condado de Portucale dependía del reino de Galicia, que a su vez dependía del reino de León. Pero el tema es que mientras los castellanos, mientras el condado de Castilla crece y se convierte en el reino de Castilla y empieza todo el tema de la reconquista contra los musulmanes, con una vocación de guerreros, de cruzados, muy territorial, de avanzar tierra adentro, Portugal, el condado de Portucale, se consolidó como un condado, obviamente, de marineros. Ellos están en el puerto, en el Atlántico. Ellos tienen contacto con Inglaterra, ellos tienen contacto con África y poco a poco les va dejando de importar tanto el tema de la reconquista. En el año 1139, Alonso Enríquez, conde de Portucale, decidió que el título le quedaba corto y se proclamó rey. Desde entonces hay un rey de Portucale, con lo que el Reino de León no estaba de acuerdo. Y lo que vamos a ver es una especie de maquinación diplomática muy interesante donde el rey de
Portugal, autoproclamado rey, va a conseguir que el Papa Alejandro III en el año 1179 emita una bula en la que reconoce que Portugal es un reino independiente. Y a partir de ese momento, 1179, con Alonso Enríquez, que será Alonso I, primer rey de Portugal, tendremos un reino de Portugal. Y como León, Asturias, Galicia, Castilla y todos los demás nunca estuvieron muy de acuerdo con eso, Portugal desde entonces tuvo que ir buscando alianzas con otros reinos y desde entonces, desde el siglo XIII, firmó una alianza con Inglaterra, una alianza, un tratado de comercio y de ayuda mutua que sigue vigente hasta el siglo XX. Bueno, pues esta fue una breve historia de Portugal.